Buenas tardes, ¿cómo están? Bienvenidos a mi canal. Hoy quiero que hagamos pepas de membrillo. Pero antes de hacer, digamos, las pepas, tenemos que saber qué masa es y cómo se realiza. Quiero contarles un poco la historia de la masa. Llega acá casi a finales del siglo XIX por medio, digamos, de un cocinero francés que la trae. Es la masa, digamos, más usada de los pasteleros y tenemos que saber primero qué es una masa quebrada. Una masa quebrada es una preparación de mucha manteca, azúcar, huevos y poca harina. No es la preparación que veníamos haciendo de harina de, digamos, pan casero y uso con levadura. En estas masas no se usa la levadura y el ingrediente principal, además de la manteca, es siempre mantenerla en frío. Porque el frío, digamos, le va a dar la consistencia a la masa, ¿sí? Para que no se nos desarme. Como digo que no usa levadura, no es una masa que ¿cómo puedo decirlo? Que necesita, digamos, airearse ni, digamos, ni leudar. Nuestros agentes leudantes van a ser el polvo de hornear y el bicarbonato de sodio. Por lo general, la mayoría son muy parecidas, varían un poco los ingredientes en azúcar impalpable, azúcar rubia, o azúcar negra, o azúcar común. Mucha cantidad de manteca, como dije antes, yema de huevos o clara, para una persona que sea hipertensa o que tenga colesterol alto, también lo puede consumir, pero bueno, con clara sola. Poca harina, y después tenemos una sinfín de variedad, pero una o dos son, digamos, las más básicas, ¿sí? Eso sería como un poco, digamos, introducirnos a esto, a las masas quebradas. Existen, digamos, dos formas de trabajo, que son el método sableado y el método cremoso. El cremoso es el que uso yo, por lo general, porque en la mayoría de las masas se usa el cremoso, que es el que vamos a usar. Y en algún momento que nos reencontremos en el aula, cuando yo diga método cremoso, ustedes van a saber qué es, porque ahora lo voy a explicar. El método sableado se trabaja, digamos, muy diferente al método cremoso. El sableado es harina con azúcar y manteca, así formando un arenado, y por último huevo o sin huevo, y así, digamos, armamos la masa sin activar el gluten de la harina. Eso es algo que me olvidé de decir. Digamos, es como que armamos una masa, como, no sé si se acuerdan que cuando éramos chicos jugábamos con la comida y quizás jugábamos con barro, con arena, y hacíamos como con la arena unas tortitas como que se desarmaban. Bueno, ese sería el método sableado. Hacer algo con las manos, no dándole una forma, porque no tiene una forma, digamos, elástica como el pan casero, y, digamos, darle, digamos, esa forma que podemos darle, llevarla frío y así digamos, la podemos cocinar. En cambio, el método cremoso, que es el que voy a hacer ahora, es una preparación de manteca, azúcar, huevos y harina, algún agente leudante, pero el método cremoso consiste en, primero, batir manteca y azúcar por un lado, formar una crema, después agregamos la yema, o digamos el consistencia, el ingrediente que va a ser líquido, el ingrediente, perdón, húmedo, que va a ser el huevo, que es yema o clara, alguno de esos dos, en tercer lugar. Y por último, la harina sin amasar. ¿Esto qué quiere decir? Que cuando agrego la harina la voy a hacer en forma gradual, voy a ir batiendo al principio con tenedor y luego con las manos al último, porque no queremos activar el gluten de la harina. Esta masa tiene, digamos, como repito, digamos, por tercera vez, no hay que activar el gluten. O sea, porque el gluten es lo que le da elasticidad a la masa. En cambio acá vamos a hacer todo lo contrario. Unimos sin amasar, lo más rápido posible y sin tratar de darle mucha humedad a la masa, porque si le damos mucha humedad se nos va ablandando más la manteca y entonces hay que agregarle más harina y pierde la consistencia que necesitamos, y además que pierde el realce, digamos, de lo que es una masa quebrada, ¿sí? También se llama quebrada porque cuando en el momento que comemos, porque ¿quién no ha comido una galletita alguna vez, más de panadería? En el momento que, digamos, estamos por comer, tienen que quebrarse los dientes. No es una masa como el pan, que se hace chiclosa ni se estira, ¿sí? Esa sería, digamos, la característica fundamental de esta masa quebrada, ¿sí? Ahora, como para continuar, les nombro los tipos de masas y con las cuales vamos a trabajar nosotros, o por lo menos es la que más uso yo, porque me parece, digamos, es mi favorita, es muy fácil de realizar y además, bueno, es muy rica. Por ejemplo, bueno, tenemos en las masas quebradas, tenemos brisé, que es la masa salada, ¿sí? Que es manteca, una pizca de sal, yemas y harina 4 ceros, sucré, sablé y masa frola. Todas estas masas llevan este mismo método que nombré antes, que es el método cremoso, que es el que vamos a usar nosotros siempre. Por ejemplo, en la sablé, la diferencia con la sucré es que tiene azúcar impalpable.
En cambio la sucre tiene azúcar común. Ambas se pueden trabajar con yemas, ¿sí? La yema lo que va a hacer en la masa es darle más color y sabor, más, tiene, digamos, como, digamos, le da un sabor excelente a la masa, pero como dije, si tengo una persona hipertensa o una persona con colesterol alto y no puede consumir yema, le pueden hacer con clara tranquilamente. Va a cambiar el sabor, pero no se priva, digamos, de comer algo rico, ¿sí? También pueden ser, en vez de azúcar común o azúcar rubia o azúcar negra, pueden usar edulcorante, que también le da buen sabor a una persona que es diabética, que no puede consumir mucha azúcar, ¿sí? Y el ingrediente fundamental entre todas estas masas, en las harinas, no es harina común, sino 4 ceros. ¿Por qué uso la 4 ceros? Porque es mucho más refinada, no es como la harina 3 ceros. Y el agente, digamos, leudante, y el que me va a conservar es el bicarbonato de sodio y el polvo hornear es agente leudante. Así que en las masas en general usamos eso, estos, digamos, dos agentes leudantes. Y ahora vamos a proceder a hacer la masa, como dije, para las pepas de membrillo, y en este caso voy a hacer la sucre, ¿sí? Con el método cremoso. Bueno, como dije, ya conté un poco sobre la historia y sobre los tipos de masa y cómo la trabajamos. Ahora voy a proceder a hacer la masa de las pepas. Bueno, como dije, vuelvo a repetir, estas masas llevan mucha manteca, bastante azúcar y poca harina, ¿sí? En este caso voy a hacer la masa sucre, digamos la básica y tradicional, que pueden hacer ustedes, hacerla y usarla para lemon pie, para tarta de manzana, para un montón de cosas. En este caso voy a hacer unas pepas de membrillo, ¿sí? Les muestro mis ingredientes. Por este lado tengo 125 gramos de manteca fría. Eso es muy importante, que la manteca siempre se conserve fría. Si me ablanda, la llevo a la heladera, porque es una masa que sí o sí necesita mucho frío. Tengo 2 yemas, ¿sí? Polvo para hornear, que vamos a usar media cucharadita, o sea 3 gramos. Azúcar 125 gramos. En este caso voy a usar azúcar común, pero puedo variar por una azúcar rubia o por una azúcar negra también. Sí, hay, como nombre, hay infinidad de galletería. En este caso vamos a hacer una básica hoy, ¿sí? Y tengo 300 gramos de harina 4 ceros, ¿sí? Voy a proceder a hacer el método cremoso con manteca y azúcar. Bueno, acá tengo azúcar y manteca en igual cantidad, ¿sí? Vamos a hacer el método cremoso, que es unir la manteca con el azúcar y hacer una crema. Yo aconsejo que lo hagan siempre con tenedor al principio, para no transmitirle mucho calor a la manteca y que se nos ablande demasiado. Porque además después van a ir las yemas y por último la harina, y no hay que transmitirle mucho calor, porque más se me ablanda, más harina tengo que ponerle para que termine más la masa. Y como dije antes, pierde, digamos, la esencia de la masa, y cambia mucho el sabor si le termino agregando más harina de lo que debía. Bueno, acá ya tengo la manteca y el azúcar, ya tengo una crema, ¿sí? Tiene que quedarles así. Así que le agrego las yemas. En este caso voy a usar 2. Pueden usar, ahora son, digamos, huevos inmensos, pero si no, pueden usar un huevo entero también. Lo que pasa es que, como dije, le va a cambiar mucho el sabor. Esta sería, digamos, lo ideal para hacer una masa quebrada, una masa sucre, ¿sí? Ahora que ya tengo bien armado, le voy a agregar un poquito de polvo de hornear. 3 gramos. Una vez que tengo esto ya como una crema, bien, les agregué las yemas, empiezo a agregar la harina, pero siempre en forma gradual. Voy a proceder a agregarle la harina, una parte, y la harina no la voy agregando toda de golpe, porque quizás me sobra harina, ¿sí? Quizás me sobra de la cantidad que separé para la masa. Por eso la harina hay que agregarla en forma gradual y despacio, porque si le agrego todo de golpe, por ahí me queda muy seca y le voy a tener que agregar una yema o algo para poder terminar de unir, ¿sí? Así que siempre la harina en forma gradual, ¿sí? Acá, como ven, ya se está armando.
de lo inicial, que tenía digamos un cuarto de harina, recién he usado 125 gramos. Y seguramente me va a sobrar un poco de harina de la receta. Vuelvo a repetir que me parece a mí bien que lo hagan con tenedor al principio y no meter las manos enseguida, porque si no le vamos transmitiendo mucho calor, se nos ablanda la manteca y hay que agregarle más harina para que se termine de armar la masa, ¿sí? En el caso de que yo estoy terminando de armar y me queda un poco seca, también me puedo humedecer un poco las manos con agua fría y con eso le puedo dar un poquito de calor y terminarla de unir, ¿sí? O sea, un poco de, digamos, de humedad, si es que me llegara a faltar, pero en este caso no nos va a pasar. Bueno, ya está casi lista, se ha desprendido totalmente los bordes, ¿sí? La toco, todavía se me humedecen las manos, pero en este momento, ya que le falta re poquito, puedo meter la mano agregando, digamos, la última parte de harina, ¿sí? Para terminar de armar, ¿sí? Como dije antes, sí o sí, sin amasar. No es una masa que hay que derribarle el gluten, ni golpearla, ni nada de lo que hacemos en el pan casero, es todo lo contrario. Con este poco de harina que agregué, la tenemos que terminar de amasar. Se me desprende de los bordes, no se me pegan las manos, ya está lista para ser guardada. Ahora no un descanso menor a 1 hora, 1 hora y media, ¿sí? Y recuerden, voy a amasar, está blanda, la llevo a la heladera. Estas masas es muy importante que tengan mucho frío, ¿sí? Respecto a los cuidados y al uso y a la conservación, nos puede durar hasta 1 año en el freezer. Una vez que la tengo lista, como ven, quedó bárbara, no se me pegan las manos, ¿sí? Quedó fantástica. Llevo a la heladera bien tapada en una bolsa a descansar por un rato, ¿sí? Y en un ratito vamos a poder hacer